Era tan sencillo. Era muy fácil. Con mi carisma e inteligencia no había límite. El único límite era perder el control. Bienvenidos a Memorias del Asesino, donde exploramos las mentes más oscuras y los crímenes más impactantes de la historia. Aquí descubrirás los detalles ocultos, las historias no contadas y los misterios más escalofriantes. Prepárate para adentrarte en lo macabro y lo desconocido. Hoy hablaremos de uno de los asesinos en serie más infames de la historia, Ted Bundy, un hombre cuya doble vida y mente retorcida han capturado la atención del mundo y nos han dejado con tantas preguntas como respuestas. Acompáñenme a descubrir quién era realmente Ted Bundy, qué lo llevó a cometer sus atroces crímenes y cómo su caso marcó un antes y un después en la criminología. Soy Theodore Robert Bundy. Quizás me conozcan por mis crímenes como Ted Bundy. Ted Bundy, cuyo nombre real era Theodore Robert Cowell, nació el 24 de noviembre en 1946 en Burlington, Vermont, y su infancia, aunque normal en apariencia, estuvo llena de secretos oscuros. Desde pequeño, mostró ciertos comportamientos que, con el tiempo, los expertos identificarían como señales de alerta. Nací en Burlington, Vermont. Crecí con mis abuelos y mi madre siempre me decía que era un niño especial. Pero, ¿qué significa realmente ser especial cuando te sientes tan perdido? Durante su adolescencia, Bundy se mostró como un joven tímido y solitario, con escasas habilidades sociales. A menudo se sentía como un bicho raro entre sus compañeros, lo que lo llevó a refugiarse en la soledad y a desarrollar una inquietante afición por la tortura de animales. Estos actos de crueldad temprana fueron presagios de la violencia que vendría más tarde. Sin embargo, a medida que avanzaba en su educación secundaria y posteriormente en la universidad, su personalidad comenzó a transformarse. Recuerdo mi adolescencia como un tiempo de confusión. Era un chico tímido, siempre sintiéndome fuera de lugar. Mis compañeros me miraban como si fuera un bicho raro, y eso me hacía sentir aún más aislado. La soledad se convirtió en mi compañera constante. Desde muy joven, fue víctima de un engaño familiar. Su madre, Louise, lo crió haciéndole creer que sus abuelos eran sus padres y ella su hermana mayor. Esta confusión sobre su identidad y su lugar en el mundo pudo sembrar las semillas de un profundo resentimiento y aislamiento. Cuando descubrí la verdad sobre mi familia, fue un golpe devastador. Me habían mentido toda mi vida. De repente, todo lo que creía saber sobre mí se desmoronó. Ese odio hacia mi madre comenzó a crecer dentro de mí y no sabía cómo manejarlo. Bundy se convirtió en un estudiante carismático y atractivo, conocido por su encanto superficial. Era considerado un chico bueno por quienes lo rodeaban, lo que le permitió ocultar sus verdaderas intenciones. Su relación con Stephanie Brooks, una joven de una familia acomodada, fue especialmente significativa. La ruptura con ella dejó una marca indeleble en su psique y avivó su deseo de venganza. Este desamor se convertiría en el catalizador para sus crímenes posteriores, comenzando con el secuestro y asesinato de jóvenes mujeres, a partir de 1974. A pesar de mi timidez, había algo en mí que quería ser visto, ser admirado. Cuando empecé a estudiar Derecho, todo cambió. Me di cuenta de que podía ser encantador y carismático. Las chicas se interesaban en mí, y eso me dio una sensación de poder que nunca había experimentado antes.
me enamoré de Stephanie. Y por primera vez sentí que tenía algo real, algo bonito, algo único. Pero cuando ella me dejó, fue como si el mundo se me cayera encima. No podía soportar la idea de perderla. Comencé a obsesionarme con ella, escribiéndole cartas, tratando de convencerla de que todo podía volver a ser como antes. No hubo suerte. Ese rechazo despertó algo oscuro en mí. Empecé a pensar que si no podía tenerla, tal vez podría tomar lo que deseaba de otra manera. La idea de controlar a alguien se volvió cada vez más atractiva. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que mis deseos no eran normales. Se graduó en Derecho, pero su vida personal estuvo marcada por relaciones fallidas y frustraciones. Ted fue un joven carismático, inteligente, con una carrera académica prometedora. Nadie sospechaba que bajo esa apariencia encantadora se ocultaba una mente capaz de los actos más brutales. Mis años universitarios fueron una mezcla de éxito académico y un creciente vacío emocional. Mientras todos me veían como el chico encantador y brillante, por dentro estaba luchando con una oscuridad que nadie podía imaginar. En la década de los 70, una ola de desapariciones de mujeres comenzó a sacudir a Estados Unidos. Mujeres jóvenes y universitarias desaparecían sin dejar rastro. Nadie sospechaba de Ted, quien usaba su encanto y manipulación para atraer a sus víctimas. Siempre he sido un buen conversador. La gente confía en mí. Bajan la guardia. Eso es lo que me ayuda a acercarme a mis víctimas. A veces, solo necesitaba una pequeña ayuda, ¿puedes ayudarme con esto? Y ellas venían a mí. Ted Bundy fue responsable de la expiración de más de 30 mujeres, aunque se cree que el número real podría ser mucho mayor. Su modus operandi era meticuloso. Se hacía pasar por una figura de autoridad o fingía estar herido para ganar la confianza de sus víctimas. Una vez que las tenía bajo su control, las secuestraba y sometía a torturas extremas antes de ultimarlas. Siempre he creído que hay quienes invitan a la dominación. Sus miradas, su comportamiento, era como si estuvieran esperando a ser lastimadas. Tal vez, en cierto modo, lo estaban fomentando. Y yo caí en su trampa. Ted Bundy se destacó por su carisma y apariencia atractiva, lo que utilizaba para atraer a sus víctimas. Generalmente, elegía mujeres jóvenes entre 16 y 30 años, con cabello castaño o oscuro. La verdad es que no sentía nada por ellas. Eran solo objetos. Una forma de satisfacer un deseo oscuro que llevaba dentro de mí. ¿Por qué debería sentir remordimiento por algo que me daba tanto poder? Ahora, analicemos el perfil psicológico de Ted Bundy. Su comportamiento se puede atribuir a varios trastornos mentales. Exhibía rasgos clásicos de psicopatía, como la falta de empatía, manipulación y un desprecio por los derechos ajenos. La gente dice que soy un psicópata. Sí, tal vez lo sea. No siento lo que otros sienten. No. Es como si estuviera observando una película, pero nunca formo parte de ella. Un trastorno narcisista. Su necesidad de control y admiración se manifestaba en su comportamiento hacia las víctimas y en cómo se presentaba ante los demás. La protesta violenta tuvo un papel en mi vida. Me llevó a buscar experiencias más intensas,
No es que yo fuera un monstruo. Simplemente fui arrastrado por la corriente de mis propias adicciones. Trauma infantil. Sufrió un trauma significativo durante su infancia, incluyendo el abandono y el abuso emocional, así como una exposición a pornografía violenta, lo que pudo haber contribuido a su desarrollo psicopático. Algunas personas dicen que lo que hice fue horrible, pero en mi mente era como un juego. Ellas elegían confiar en mí, y eso era parte del desafío. Si caían en mi trampa, ¿no era eso una prueba de su propia vulnerabilidad? Los crímenes de Bundy fueron particularmente brutales. No solo liquidaba a sus víctimas, sino que también cometía necrofilia con sus cuerpos. Aún la recuerdo. Sí. Aún la recuerdo a ella. Mi primera gran obsesión. Era hermosa y brillante. Y aunque la perdí, siempre pensé que había algo en ella que me pertenecía. La forma en que se movía por el mundo, con tanta confianza. Eso me desarmaba. No era solo un acto de violencia, no. Era una conexión. Cuando estaba con ellas, sentía una especie de poder. Era un juego en el que yo siempre ganaba. La forma en que se entregaban, incluso en sus momentos más aterradores, me fascinaba. Recuerdo a cada una de ellas, sus risas, sus miedos, incluso sus gritos. Todo eso se convertía en parte de mí. Las observaba, las estudiaba. Era como un artista trabajando en su obra maestra. De cierta manera, las conocí y las conozco mejor que nadie en este mundo. Separó la cabeza del cuerpo de al menos a 12 de sus víctimas y guardó algunas cabezas como trofeos. Decapitar es algo que muchos no pueden entender y nunca lo harán. Pero para mí es una forma de mantener una parte de ellas conmigo, incluso después de que se hayan ido. Algunas veces, sí, solo. Algunas veces, después de lo que había hecho, regresaba a los lugares donde las había dejado. Era esa sensación entre miedo y adrenalina. Era como si necesitara mantener una parte de ellas conmigo. No podía dejar ir esa conexión tan intensa, tan nuestra. Su mirada de miedo y confusión, ahora, son solo míos. Su capacidad para disociarse durante los crímenes le permitía evitar el impacto emocional de sus acciones. La expiración no era el final para mí. Era solo el principio de una nueva relación. En mi mente, aún seguían conmigo. Incluso después de haberlas despojado de todo. Bundy fue finalmente capturado en 1978. Su juicio se convirtió en un espectáculo mediático debido a su inteligencia y carisma. Cuando me arrestaron por primera vez pensé que podría salirme con la mía. Siempre había encontrado formas de manipular a las personas a mi alrededor. Pero esta vez fue diferente. Después de años de investigaciones y capturas fallidas, Ted finalmente fue llevado a juicio. Su comportamiento en la corte fue tan desconcertante como su vida misma. Decidió representarse a sí mismo, mostrando una frialdad que impactó a todos. El juicio fue un espectáculo, un gran espectáculo. Miraba a los jurados y podía ver la confusión en sus ojos. ¿Cómo alguien tan carismático podría ser capaz de tales atrocidades?
Esa era la pregunta del millón. Fue uno de los primeros juicios transmitidos en televisión nacional en los Estados Unidos. Bundy mantenía su carisma y control, pero finalmente fue declarado culpable y sentenciado a la pena de muerte. Antes de su ejecución, Bundy confesó a varios crímenes y dio detalles estremecedores. La gente a menudo habla de la vida y la muerte como si fueran absolutos. Pero, ¿qué significa realmente una vida menos? En el gran esquema del mundo, una persona más o una persona menos no cambia nada. O quizás sí. Fue condenado a muerte y ejecutado el 24 de enero de 1989 en la silla eléctrica. La historia de Ted Bundy es un recordatorio escalofriante del potencial oscuro que puede existir en las personas. Su vida y crímenes nos enseñan sobre la complejidad del comportamiento humano y la psicopatía. El caso de Ted Bundy marcó un antes y un después en la criminología y en cómo la sociedad percibe a los asesinos en serie. Fue uno de los primeros casos en los que se utilizó el análisis de perfiles criminales, y su historia ayudó a entender cómo un monstruo podía esconderse a plena vista. I wasn't some guy hanging out at bars or a bum, or I wasn't a pervert in the sense that, you know, people look at somebody and say, I know there's something wrong with him, and just tell. I mean, I was essentially a normal person. I had good friends. I led a normal life, except for this one small but very potent and very destructive segment of it that I kept very secret and very close to myself and didn't let anybody know about it. And part of the shock and horror from my dear friends and family years ago when I was first arrested was that there was no clue. They looked at me and they looked at the all-American boy. And I mean, I wasn't perfect, but I want to be quite candid. Soy un producto de mis circunstancias. Sí, claro. Pero también soy responsable de mis acciones. La gente quiere entenderme, pero hay cosas que son simplemente incomprensibles. Gracias por acompañarnos hoy. No olviden darle like al video y suscribirse para más contenido impactante, perfiles criminales y perfiles psicológicos. ¿Qué otros casos les gustaría que cubriéramos? Déjenos sus comentarios abajo.